puestos los ojos en Jesús, en la evangelización. Este va a ser el tema de esta noche que ahora don Eric Bermejo va a exponer en el nombre del Señor. Vamos a estar todos con la mejor atención en nuestro espíritu y en nuestra mente también. Bien, hermanos, os invito a abrir vuestras Biblias en San Mateo 16, comenzando en el versículo 13. San Mateo 16 y el versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Verso 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, o no piensas las cosas de Dios. Tu pensamiento no está orientado hacia el pensamiento de Dios. Tu mente no está en la misma sintonía como la mente de Dios. No piensas las cosas de Dios, sino las cosas de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Que Dios bendiga su palabra, nuestros corazones en esta noche. Yo estaba mirando ese reloj y diciendo: pues menos mal que la hora va muy lenta. Pero después me he dado cuenta que ha estado diciendo 8 menos 10 desde hace media hora casi. Así que me he dado cuenta que la hora era más avanzada de lo que a mí me parecía. Pero, en fin, vamos a ver si el Señor nos ayuda a expresar lo que teníamos que decir sobre este pasaje en esta noche, titulado, como se ha dicho, la conferencia Puestos los ojos en Jesús en la evangelización. Ayer me parece que estábamos escuchando a nuestro hermano Francisco Utrilla diciendo cómo él y un grupo de personas de varias partes de España habíamos estado, porque era mi privilegio también estar allí en el Valle del Tietar, en agosto de este año, evangelizando en esa hermosa región de España, el Valle del Tietar, a unos 100, me parece, kilómetros más o menos al oeste de Madrid, en una zona muy bella y muy bonita. Tuvimos no solamente evangelización cada día, sino que también tuvimos estudios bíblicos cada día, como es propio de un campamento cristiano. Yo tuve el privilegio de compartir algo de los estudios con otros hermanos que también estuvieron allí dando mensajes de parte del Señor. Y yo decidí, ya que era una campaña de evangelización, en los pequeños estudios que yo tuve a mi cargo, adoptar el tema: ¿cuál es el mensaje central y esencial de nuestra fe cristiana? ¿Cuál es? Dije: hermanos, vamos a ver, estamos evangelizando en las plazas, en las calles, por las puertas de estos muchos pueblos en el Valle del Tietar. ¿Sabemos cuál es el mensaje central y esencial de nuestra fe cristiana?
Porque yo decía, me parece en el primer estudio, yo decía, porque me parece a mí, por mi misma experiencia y por lo que uno va observando y por hablar con la gente también y detectar algunas veces las cosas que pasan, que es muy fácil caer en la trampa, si no tenemos mucho cuidado, de al final del día haber estado hablando de todo, predicando de todo, evangelizando de todo, testimoniando de todo, menos del mensaje esencial y central de nuestra fe cristiana. Y por lo tanto no hacemos mal en alguna ocasión de parar y reflexionar y pensar, bueno, a fin de cuentas, ya que no podemos cubrirlo todo, y ya que corremos el peligro de que, como vienen con tantas preguntas y como hay tantas ideas y filosofías en el día de hoy, y quieren contestaciones a esto y a lo otro y a lo demás allá, y porque hay que combatir errores en los mormones y los testigos de Jehová, y aún en los católicos, pues podemos enfangarnos en toda una serie de discusiones y argumentos pensando que estamos evangelizando y terminar el día y no ha salido la parte esencial y central del evangelio por ninguna parte. Y algunas veces salimos a casa o volvemos a casa diciendo, uy, qué conversación he tenido con fulano y mengano, y a lo mejor por no reflexionar y pensar hemos hablado de todo menos el mensaje central y esencial del evangelio. Y entonces tuvimos algunas clases, algunos estudios sobre esto. ¿Cuál es, hermanos, el mensaje central y esencial? Lo absolutamente esencial. Que si después encontramos que hemos estado diciendo todo lo que hay que decir, con mucha oratoria, con muchas ilustraciones, con muchas palabras y con mucho entusiasmo, pero esto no lo hemos hecho, entonces tendríamos que considerar que realmente hemos fracasado en lo esencial. Y tal vez, precisamente por nunca haber tenido tal vez la oportunidad o el momento de reflexionar y considerar claramente cuál es, a fin de cuentas, la esencia. Si redujéramos todo a su pura esencia, ¿cuál es la esencia del Evangelio? Yo creo que yo dije en esa ocasión, imagina que tú tienes media hora de hablar con alguien que le vas a sacar de la cárcel a ahorcar dentro de media hora. ¿Cuál es lo esencial, queridos hermanos, que tú tienes que hacer? Combatir los errores de los mormones o de los testigos de Jehová y hablar de sus fantasías y de sus traducciones de la Biblia falsificadas y de la fantasía de los milagros y las visiones de aquí y de allá y lo falso de ese dogma y de lo otro. ¿Cuál es el mensaje esencial del Evangelio que tenemos que predicar? Y como veo que esto va muy ligado con el tema de esta mañana, de esta noche, pues esto es más o menos lo que yo voy a hablar en esta noche. Por lo tanto, todos los que estaban con nosotros en el Valle del Tietar ya desde este momento se pueden echar a dormir. Si no han dormido la siesta, se pueden dormir la siesta, porque pueden decir, esto ya lo hemos oído, y nosotros iba a decir que os despertaremos para la colecta, pero como ya la colecta se ha pasado, pues os despertaremos para el último himno. Pero para los que queréis estar despiertos y seguir adelante con el estudio, vamos a volver a Mateo 16, porque yo quisiera que viéramos en este texto que hemos leído, queridos hermanos, que Mateo, con lo que voy a llamar 3 pinceladas magistrales, me parece que nos introduce a lo que realmente es el mensaje esencial y central del Evangelio. Aunque realmente no es Mateo que lo está haciendo, es el Señor Jesucristo mismo, porque en Mateo no está más que narrando lo que había pasado en un momento crucial, un momento especial del ministerio del Señor Jesucristo con sus discípulos. 3 pinceladas. Pincelada número 1, el versículo 15, en forma de pregunta. El Señor Jesucristo en las cercanías o en la región de Cesarea de Filipos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y a mí me gustaría poner el énfasis sobre la última palabra, yo. ¿Quién soy yo? Primera pincelada. Forma de pregunta, ¿vosotros quién decís que soy yo? Segunda pincelada, el versículo 16, en forma de respuesta, esta gloriosa respuesta del apóstol Pedro en esta ocasión, respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Respuesta que después trajo como consecuencia la declaración que sigue adelante en el versículo 17, que volveremos a eso más adelante.
Tercera pincelada, vamos a saltar al versículo 21, en forma de una afirmación de parte del Señor Jesucristo, como resultado de lo que se ha dicho antes. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era, y por favor subrayar esto, necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Tres pinceladas que me parece a mí que nos introducen lo que es la esencia, el corazón, el centro esencial y central del mensaje del Evangelio, del mensaje de la fe en la cual nosotros creemos, de la cual tenemos que ser portadores, no solamente cuando estamos en campañas de evangelización como en el Valle del Tietar, sino que todos los días de nuestra vida con nuestros vecinos, en la iglesia, en la calle, el mensaje central de nuestra fe cristiana. Ahora, me parece también que vosotros veréis conmigo que, como si fuera para subrayar la importancia de lo que está pasando aquí, como si fuera para alertarnos al hecho de que aquí estamos tocando algo muy importante, algo central, algo especial, algo sobrenatural. El Señor Jesucristo, entonces, aquí, o Mateo, aquí añade dos observaciones grandes de parte del Señor. La primera observación lo veréis en el versículo 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El Señor diciendo, si me permitís más o menos parafrasear: señores, habiendo oído lo que habéis oído de labios de Pedro, tener en cuenta que aquí estamos ante nada menos que una revelación divina de parte de Dios. Señores, aquí no estamos inventando una religión nueva, que el mundo está lleno de religiones, ni una filosofía nueva, que la mente humana simplemente sacando del aire o sacando de su mente pequeña, de la materia gris que tiene aquí dentro de su cerebro, sacando ideas de dentro para tratar de explicar los misterios de la vida y las cuestiones que tienen que ver con el sentido de la vida y el destino del hombre. No estamos frente a unos inventos humanos, no estamos frente a una nueva religión que ahora mismo nosotros estamos confeccionando, no estamos frente a una nueva filosofía que estamos inventando en esos momentos. Señores, tengan en cuenta que estamos ante una revelación divina. Esto es una revelación divina. Y la segunda observación en el versículo 23, en contraposición ante, por un lado, una revelación divina. Carne ni sangre nos lo ha revelado o te lo ha revelado, sino mi Padre que está en los cielos. Y en segundo lugar, en contraposición en el versículo 23, señores, estamos ante un intento satánico de negar lo que el Señor está diciendo aquí en este contexto, en esta ocasión. Mira lo que dice el Señor aquí otra vez, vamos a leerlo. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Aunque después dice que está pensando conforme a los hombres, detrás del pensamiento filosófico de los hombres está el gran enemigo de Dios y de la verdad de Dios. Y sin pelos en la lengua lo dice: señores, por un lado estamos ante una revelación divina. Esto es un momento crucial en la historia del Evangelio y en la historia de la experiencia del apóstol Pedro y los demás apóstoles en la presencia de Jesús de Nazaret. Pero por otro lado, señores, estamos ante un intento satánico deliberado de borrar todo esto de la faz de la tierra. Y si alguien pregunta, ¿y por qué tiene Satanás interés de borrar esto de la faz de la tierra? Precisamente me parece porque Satanás sabe muy bien que está en estos momentos frente a lo que yo he llamado ya, y voy a llamarlo otra vez, la esencia misma del glorioso Evangelio de Dios. Está delante, o estamos delante aquí, de unas situaciones y unas circunstancias, la misma esencia del Evangelio, como hemos dicho, que un día, y esto lo sabe muy bien el diablo, que un día va a derribar su reino de tinieblas y barrerla de la faz de la tierra.
Y como él sabe que está ante una situación que si prospera este mensaje, este evangelio, estos propósitos, este pronunciamiento que aquí vemos en este texto, Satanás sabe muy bien que es o esto o lo mío. O esto va a vencer y barrerme a mí de la faz de la tierra, o yo voy a barrer esto de la faz de la tierra también. Y esto es muy significativo y es muy interesante. Porque no es que el diablo aborrezca religión, queridos hermanos. Yo supongo que todo el mundo sabe esto. Y algo de esto hemos estado escuchando en estos días. Lo abominable que es religión. Es que el diablo le gusta religiones. Es que el diablo inventa religiones. Es que el diablo fomenta religiones. Es que para el diablo cuantas más religiones mejor. No está en contra de religiones. Es que el diablo es el Dios de este mundo. ¡Viva la Pepa! Una religión más. Mira, ahora en estos momentos, mira cómo están confeccionando una nueva religión. Pues bendito sea, otra religión. Y cuantas más religiones mejor, porque así más confuso está la gente y no sabe por dónde tirar. Mira, una religión más. El mero hecho de que Satanás aquí está montando un ataque deliberado en contra de esta nueva religión, digámoslo así, es porque el diablo sabe que aquí hay algo peligroso. Las demás religiones no son ningún peligro para él. Pueden amontonarse nuevas religiones cada día de la semana o cada año, si quieres, de los 2000 años y casi que llevamos de esta era cristiana, y casi se han multiplicado en razón de esta clase de cifra. Pero aquí el diablo sabe que está tocando algo que escapa de su control. Aquí el diablo sabe que está tocando o está frente a algo que es la auténtica esencia del mensaje del Evangelio. Algo que, como he dicho antes, va a terminar de barrer su reino de este mundo y establecer el reino de Dios. Y esto será el final de él. Y así que el diablo hace todo lo posible para que este Evangelio no se predique. Y ha tenido mucho éxito a través de los años. Y nosotros, en contraste, tendremos que hacer todo lo posible para que se predique esto y nada menos que esto. Y si nosotros cayéramos por H o por B en la falta de comenzar a predicar un tipo de evangelio aguado o descafeinado, como se dice en el día de hoy, o light, me parece que lo llaman en algunos sitios, un evangelio más a tono con la gente, y el siglo XX y hoy en día, hombre, no se puede hablar de esto y lo otro, porque la gente está muy sofisticada, está muy educada, y en fin, hay que entrar con otra táctica. Y el diablo dice, precisamente, señores, no tiene ningún problema. El diablo no está interesado que las cosas que salen aquí, las cuestiones que tienen que ver con Jesús, con su auténtica identidad, con su muerte en la cruz del Calvario, como una divina necesidad, con su resurrección de los muertos y con todo lo que esto significa y conlleva. Este es el mensaje que Satanás atacará por todos los costados. Y este es el mensaje que nosotros tenemos que predicar. Ahora, con estas 3 pinceladas vamos a ver 3 grandes lecciones que parece que nos introducen a la misma esencia del Evangelio, pero ampliando un poco el pensamiento que ya hemos dicho. Son puntos muy fáciles, muy sencillos. Yo no quiero complicar nada en este día, primeramente porque yo mismo no entiendo cosas complicadas. Yo soy un hombre de conceptos muy sencillos y yo creo que la masa del pueblo de Dios es también, aunque hay momentos, claro, cuando es necesario complicarse la mente un poquito, pero en estos asuntos no vamos a complicarnos la mente, porque esto es tan esencial que cada uno de nosotros tenemos que salir de aquí viendo claramente lo que es la esencia, lo que es lo central y esencial de nuestro Evangelio, para poder nosotros salir de aquí sabiendo qué tenemos que hacer en nuestra evangelización, puestos los ojos en Jesús. Primer punto, que sale de la primera pincelada. El Señor les enfrenta consigo mismo. Señores, venid acá. ¿Quién dice la gente que soy yo? Unos dicen esto, y otros dicen lo otro, y otros dicen lo de más allá. Muy interesante. Ahora yo quiero saber, ¿quién decís vosotros que soy yo? Mirarme a mí. Os enfrento conmigo mismo. Y la primera sencilla y elemental lección grande
y absolutamente céntrico, queridos hermanos, sencillo pero importante, el principal propósito de nuestro mensaje cristiano y testimonio cristiano tiene que ser introducir a las personas que nos están escuchando a esta persona gloriosa y bendita y céntrica del Evangelio, que es Jesús de Nazaret. A fin de cuentas, vosotros sabéis que esto es precisamente el propósito o lo que hace el Nuevo Testamento. Yo creo que esto ya lo he dicho también en otras ocasiones y posiblemente aquí, aunque no he tenido tiempo ni la mente casi con viajes y cosas en estos últimos meses de comparar exactamente lo que yo he dicho aquí en otras ocasiones. Pero seguramente que vosotros me habréis oído decir estas cosas en el pasado. Pero no por eso voy a dejar de decirlo otra vez en esta noche. Además me consuelo por lo que me dicen en algunos sitios que un mes o a lo mejor una semana después de predicar yo sermones, nadie se acuerda de lo que he dicho. Así que si he dicho esto hace un año, pues muy bien, entonces nadie se acuerda, por lo tanto lo voy a decir otra vez, ¿verdad? Puede que esté en alguna cinta por allí, eso yo no lo sé, y la cinta tiene mejor memoria. Cuando nosotros nos acercamos al Nuevo Testamento, queridos hermanos, tenemos que tener en cuenta 3 cosas esenciales que nos ayudan también en nuestro testimonio del Evangelio. Primeramente, que el Nuevo Testamento nos introduce a un mundo real, este mundo en el cual vivimos, y una serie de acontecimientos reales que realmente ocurrieron en la historia de este mundo que nosotros palpamos en el día de hoy. Este planeta Tierra, que nosotros lo llamamos así. Y esto es muy importante precisamente porque hay mucha gente que cree de alguna manera explícita o expresada, y aún me parece que creyentes algunas veces pueden caer en este error de pensar que de alguna manera sí, la Biblia es muy bonita. Y las historias del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento también es muy bonito, pero todo esto es un mundo un poco de ficción, de fantasía, de leyendas, de fábulas, un poco como Caperucita Roja. Sería un bonito mundo si realmente pasaran estas cosas, pero no pasan. Es un mundo de fantasía, es bonito leer de estas cosas, pero todo eso pertenece a otro mundo no real, bonito, de leyendas, y de cosas, pero que no se pueden tomarlas literalmente. No es así, queridos hermanos. Esto hay que decirlo 1.050.000 veces y predicarlo a nosotros mismos. Señores, estamos frente a cosas reales que han pasado en este mundo real y auténtico que nosotros pisamos en la historia de nuestro mundo. Cosas que están allí y demandan una respuesta, como vamos a ver dentro de poco. Escritas estas cosas por hombres que son hombres serios, relatos serios, honestos, históricos. Escritos por hombres que examinaron escrupulosamente todo lo que ellos plasman aquí en estos evangelios. Si no eran ellos los testigos oculares de lo que escriben, ellos mismos fueron las fuentes y hablaron con los testigos oculares y garantizan que lo que nos están escribiendo es historia de nuestro planeta Tierra, en Palestina hace 2000 años, en nuestro mundo. La segunda cosa que vemos cuando abrimos las páginas del Nuevo Testamento es que no solamente somos introducidos a un mundo real y a una serie de acontecimientos reales que realmente ocurrieron en nuestro mundo años atrás, sino que somos introducidos sobre todo y preeminentemente a una persona. Y esa persona real también, auténtica e histórica, Jesús de Nazaret, señores, que no es cuento, no es leyenda, no es invento. Hubo una persona llamada Jesús de Nazaret que vivió aquí en nuestro planeta Tierra hace 2000 años y el relato de su vida está aquí. Somos introducidos a una persona real, auténtica, y no solamente una persona real, pero lo que yo voy a llamar en esta noche una persona central. La persona central del Nuevo Testamento. Muchas veces lo digo, queridos hermanos, tan central que todo el Nuevo Testamento realmente gira alrededor de una persona que es Jesús de Nazaret. Yo sé que hay otros muchos personajes en el Nuevo Testamento, pero están allí simplemente porque en algunos momentos, circunstancialmente, sus vidas tocaron la vida central de Jesús de Nazaret. Es la única razón por qué está allí. Tú intenta vender Biblias por el Valle del Tieta o cualquier otro sitio que simplemente están hablando de Augusto César, o Herodes el Rey, o Poncio Pilato. Nunca hubiese sido la Biblia el bestseller que ha sido y es hasta el día de hoy.
Es que es esta persona fascinante, atractiva, céntrica en el Nuevo Testamento que atrae, que fascina. Hasta la gente que está en contra no lo pueden dejar en paz y siempre están escudriñando la Biblia e inventando nuevas teorías para desvirtuar la persona y el ministerio del Señor Jesucristo. Tanto es así que es correcto decir, me parece a mí, que si Jesús de Nazaret nunca hubiese vivido, pues nunca se hubiese escrito el Nuevo Testamento, porque no hubiera habido nada que escribir. Porque el Nuevo Testamento viene como consecuencia de la gran carga profética del Antiguo Testamento. Señores, un día va a entrar en el escenario de este mundo, en la historia de este mundo, un personaje, el Mesías, que va a establecer aquí el reino de Dios y la justicia de Dios y el gobierno de Dios y la administración de Dios, y va a quitar de raíz los problemas de este desdichado mundo. Y el Antiguo Testamento termina esperando la venida del Mesías. Y el Nuevo Testamento se nos escribe porque estos señores pensaron, y con razón, el Mesías ha venido, y por lo tanto hay otras cosas que hay que escribir. La tercera cosa que yo os quiero decir, queridos hermanos, es que somos introducidos no solamente a un mundo real y a una serie de acontecimientos reales que realmente ocurrieron aquí en nuestra historia y que demandan una respuesta, no solamente a una persona real, y esa persona, la persona central del Nuevo Testamento, y más aún, es la persona central del Antiguo Testamento también, pero vamos, yo estoy hablando del Nuevo Testamento. Realmente toda la Biblia gira alrededor de él, no solamente el Nuevo Testamento. Pero somos introducidos a lo que yo quiero llamar en esta noche una persona extraordinaria. Y extraordinaria en el sentido exacto de esa palabra. No en el sentido que nosotros lo usamos muchas veces, es un muchacho extraordinario, es una muchacha extraordinaria, y lo es, o ella es, hasta cierto punto, y después la pisas el callo y ya verás si es muy extraordinaria o no, porque después sale el otro lado de su carácter. Es que realmente todos somos del mismo montón, somos muy guapos y muy bonitos y muy bien educados cuando estamos de visita, pero habría que saber y conocernos en casa, ¿verdad? Y cuando se ve la otra parte de nuestro carácter. La cosa es que esta persona fue visto en casa y en su familia y en toda clase de circunstancias durante una vida de 33 años, pasando por ser niño y por su juventud, y en circunstancias en que cada aspecto de su vida estaba abierto al escrutinio público. Y la única cosa que pudieron decir de él al final de su vida es que, bueno, dos o tres cosas tontas, malas, maliciosas. Insinuación de que era hijo de fornicación. Y también eso de que iba a derribar el templo y reedificarlo en 3 días y cosas por el estilo. Pero nadie pudo poner el dedo en ningún problema, en ningún pecado, en ninguna cosa en su vida. Y esto en sí es algo absolutamente extraordinario. El Señor Jesucristo, Jesús de Nazaret, era una persona extraordinaria. Una persona que salía de lo ordinario. El misterio era que, por un lado, claro, era tan ordinario. Era un hombre salido de una carpintería, como muchas veces decimos, en el norte lo estábamos escuchando esta mañana, ¿verdad? En el norte de Palestina. Un sencillo hombre con las mismas emociones, necesidades de comer y descansar, emociones para llorar y otras cosas que le hacía tan hombre, pero algo había de esta persona que era totalmente diferente, extraordinario, no solo ordinario, pasaba de lo ordinario. Es que no cabía realmente en ninguna de las categorías humanas, escapaba de toda mera categoría humana. Era extraordinario. Tanto era así que una y otra vez en el Evangelio se hace la pregunta en distintas formas: ¿este quién será? ¿Qué cosa más misteriosa? Estábamos cantando antes, y por esto yo quise cantar este himno de El Señor en la tempestad, y al final de ese relato vosotros sabéis muy bien quién será este, qué clase de hombre es este, de dónde será este, que aún los vientos y el mar le obedecen. Esto no es normal, no es natural, esto no es una categoría normal de la vida. ¿Quién será? Hay que contestar esta pregunta.
O lo que pasó en Juan capítulo 9 también con el hombre ciego, que cuando estaba tratando de defenderse ante las autoridades eclesiásticas de su día, cuando ellos decían, bueno, ¿y tú quién dices que es? Y él más o menos dice, pues maravilloso que ustedes me hagan a mí esa pregunta, que ustedes son los teólogos. Y hay aquí una cosa maravillosa, que este hombre acaba de hacer una cosa que no se ha visto en toda la historia de la humanidad desde el principio de la creación, y ustedes no tienen ni idea. Y le dieron una patada y la sacaron fuera de la sinagoga. Tú que has nacido en pecado, ¿nos vas a enseñar a nosotros? Señores, podía haber dicho, si ustedes se enseñasen a sí mismos, esto hay que contestar, ¿quién será este hombre? Comienza con la definición de hombre, era evidente que era hombre. Después llegó a la conclusión de que era más que hombre, tiene que ser por lo menos un profeta. Y después llegó a la conclusión que era más que profeta todavía, tenía que ser un enviado de Dios. Y los otros no querían ver eso tampoco. Y allí llegó, pero los otros no querían saber, ni tenían respuesta, ni les interesaba tener respuesta. Pero aquí está, enfrentados con Jesús, demanda una contestación. ¿Este quién será? Y el Nuevo Testamento nos presenta así. Así que la primera lección, por muy sencilla que sea, pero aquí viene, en nuestra evangelización, queridos hermanos, tenemos que introducir a nuestros oyentes a Jesús. Y el Jesús de la Biblia, por favor. Eso es otro tema, yo no puedo entrar en eso en esta noche porque no tengo tiempo. No el Jesús de los teólogos modernistas que nos han confeccionado un Jesús diferente, porque dice que hay mucho material aquí que son parches que ha pegado la iglesia primitiva y que hay que llegar al Cristo histórico real. Señores, el Cristo histórico real está aquí en las páginas del Nuevo Testamento. Hay que introducir a la gente a este Jesús de la Biblia como principal prioridad de nuestra evangelización. Esto es lo esencial. Puestos los ojos en Jesús, en nuestra evangelización. Y enfatizo, queridos hermanos, por muchas razones que sería interesante tal vez hablar de algunas de ellas, pero no hay tiempo. Es tan fácil enfangarnos en toda clase de conversación o presentación que creemos que estamos haciendo del Evangelio, y no lo hacemos porque no damos en el blanco, que es esto, la persona del Señor Jesucristo. Oiga, señores, conozcan a Jesús y díganme usted, después de ver su vida y leer, ¿qué piensa usted de esta persona? ¿Cuál es su contestación? Esto es la esencia del Evangelio que tenemos aquí delante. La segunda lección, queridos hermanos, es que no solamente que les enfrenta consigo mismo, sino que el Señor Jesucristo, en este enfrentamiento, que lo llama así en capítulo 16 de San Mateo, no descansa hasta hacerles ver a sus discípulos quién es realmente, en toda la grandeza y gloria de su persona. Y de eso arranca la contestación del apóstol Pedro en esta tremenda confesión. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora el problema, queridos hermanos, con tantas cosas en la Biblia, es que es muy fácil aprender frases y decir frases. Y es muy fácil que la gente diga, sí, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Claro que sí, hombre, ¿quién no lo cree? Pero ¿hasta qué punto entendemos lo que esto significa? Y me parece a mí que parte de nuestro deber como creyentes es asegurarnos que nosotros entendemos lo que esto significa y entonces ayudemos a la gente a entender, no simplemente aprender una frase, sino entender lo que esto significa, ver toda la grandeza y gloria del Señor, entender lo que significa que Jesús, ese Jesús de Nazaret, es ni más ni menos que el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, en toda la grandeza y gloria del concepto del Nuevo Testamento en cuanto a Hijo de Dios, que no es una frase teológica, queridos hermanos, simplemente, que no es un título honorífico, que no es una manera que los discípulos adoptaron simplemente para decir, bueno, para nosotros Jesús es muy importante y por lo tanto lo expresamos de esta manera, es el Hijo de Dios. Pero esto es simplemente una forma de expresar nuestro aprecio subjetivo del Señor. Tú no puedes evangelizar así, querido amigo. Si tú vas diciendo, amigo, yo quiero compartir contigo que Jesús es alguien muy especial para mí.
Y él te dirá tal vez, bueno, a lo mejor, pero para mí no es especial. Entonces, ¿qué vas a decir? Hombre, intente que sea especial para usted. Usted intente pensar que es especial para mí. Oiga, la especialidad, si se puede decir así, la unicidad, esta cualidad de extraordinario, la grandeza y gloria de Dios en esta dimensión de divinidad, no depende de que tú creas que sea así, que tú sientes que sea así. No es una cosa subjetiva, es una cosa objetiva. Es que el Señor es, lo creas o no, lo sientas o no, lo aceptes o no. Es una verdad objetiva que nosotros tenemos que presentar. ¿Qué significa todo esto? Pues mucho y muy grande, y no hay tiempo en esta noche ni para comenzar a decirlo. Pero tal vez podría resumirlo simplemente llamándoos la atención de lo que dice el versículo 13 del capítulo 16. Están en las cercanías de Cesarea de Filipos. ¿Dónde? ¿Cesarea de Filipos? Sí, señores. Cesarea de Filipos. Cesarea, César. Claro, César. Donde todo en su alrededor recordaba la existencia de una tremenda potencia mundial que dominaba sobre el mundo prácticamente. El inmenso imperio romano, cuyo César era dueño y señor de todo lo que contemplaba y exigía la sumisión de todos sus súbditos en sus inmensos y vastos territorios que alcanzaban la mitad del mundo o más, todo el mundo conocido de aquel entonces. Todo hablaba de César, su podería, su gobierno, sus ejércitos, su dominio, sus conquistas, sus derechos adquiridos por conquista. Y en este escenario, Cesarea de Filipos es como si el Señor estuviese diciendo: señores, ¿vosotros creéis que por encima de esto, por encima de César, por encima del inmenso y poderoso imperio romano, por encima de este gran imperio que domina sobre el mundo, al cual hay que pagar impuestos, que estamos todos sujetos a César, que lo que César dice enseguida se hace? ¿Ustedes son capaces de creer que por encima de esto hay otro imperio, señores? ¿Hay otro reino? ¿Hay un Mesías, rey, del cual hablaba Daniel y los profetas del Antiguo Testamento? Un ser divino, soberano, señor y dueño de este universo, con un reino inconmovible, que un día, cuando haya caído el reino de César, señores, y 50.000 reinos que vendrán después sobre las ruinas de Roma, y cuando haya caído en polvo todo lo que el hombre haya edificado desde entonces hasta el día de hoy, un día, cuando todo esto ha caído a los suelos, ese Mesías y su glorioso reino vendrá aquí, el reino inconmovible, el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Vosotros creéis en esto aquí en Cesarea de Filipos? Y no solamente creéis en eso, sino, mirarme por favor a la cara, ¿creéis que yo podría ser ese Mesías delante de vuestras narices? Es tremendo cuando piensas las implicaciones de todo esto. ¿Creéis esto, Pedro? ¿Crees tú esto, Pedro? Y Pedro dice: sí, yo creo. Pedro el judío, con toda esta carga profética del Antiguo Testamento, sabiendo de lo que estaba diciendo, aunque no lo entendía todo muy bien, porque es un viaje de descubrimiento. Después, con la venida del Espíritu Santo, comenzaron a entender cosas aún mejor. Es como si dijera: bueno, Señor, yo no lo entiendo todo, en todas sus ramificaciones. Acto seguido se entiende, porque comienza entonces a tratar de obstacularizar lo que el Señor está diciendo. Pero sí que yo creo que tú eres ese Mesías. Yo no lo entiendo, cómo puede ser tan humano y humilde aquí abajo. Pero yo sí que creo, yo no sé por qué, pero yo sí que creo que tú eres ese Mesías, ese Cristo, el Hijo del Dios viviente, el soberano del universo, venido a su mundo para establecer ese glorioso reino que hemos estado esperando durante siglos, para preparar el terreno para ese glorioso acontecimiento. Sí, yo no sé si podéis imaginar la escena.
Yo muchas veces he intentado, 2 hombres más o menos de la misma edad, más o menos vestidos lo mismo, supongo, de una misma región del norte de Palestina, en Galilea. Fin, tan iguales, mirándose a la cara uno al otro. Y el uno diciendo al otro, ¿y tú quién dices que yo soy, Pedro? Y Pedro diciendo, tú eres el Cristo. Pedro judío, el Hijo del Dios viviente, con todo lo que eso significa. ¿Y por qué lo diría? Pedro había convivido con el Señor algunos años o meses por lo menos. Había visto con sus propios ojos cosas que ojos humanos no habían visto en todo el curso de la historia. Y en vez de cerrar sus ojos a eso, como algunos hicieron, los mantuvo abiertos. Había oído de los labios de esta persona palabras que nunca nadie había hablado. Ni aun los grandes teólogos que habían salido de sus seminarios, tan listos y tan llenos de filosofía y teología y 50.000 cosas más. Había convivido de cerca con esta persona en tiempos buenos y malos, de día y de noche, andando y comiendo y durmiendo. Y no pudo por menos que darse cuenta que estaba en presencia de alguien extraordinario. Alguien que, como dije antes, desborda toda mera clasificación humana. Alguien que manifiesta los mismos atributos de Dios, y si Dios es conocido por sus atributos, aunque no sepamos comprender y explicar esto, si éste manifiesta los mismos atributos, hay solamente una conclusión, aunque es difícil de entender. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que la segunda lección en nuestra evangelización, primeramente, introducirles a los oyentes a la persona de Jesús. Segundo, ayudarles a ver quién es en toda la grandeza y gloria de su persona. Me parece que tengo 5 minutos. Yo no sé a dónde llego con la hora, porque cuando comienzo a predicar después se me va la cuestión de la hora por yo no sé dónde va. Pero en fin, 5 minutos más y voy a decir cosas que me parecen importantes, aunque no he llegado al último punto. Pero del último punto vamos a cantar al final. Notad, queridos hermanos, que hay más. Jesús les enfrenta consigo mismo de tal manera que les exige una respuesta. Esto viene en forma de pregunta. ¿Vosotros quién decís que yo soy? El Señor se enfrenta con ellos, o les enfrenta a ellos consigo mismo, de tal manera que exige una respuesta. No les permite ser meros espectadores de su vida y su paso por este mundo. Señores, esto no es un show que yo he estado montando todos estos meses. Ha sido bonito ver las cosas que habéis visto, ¿verdad? Y vivir las experiencias que sin mí no hubieseis vivido. Y os habréis frotado las manos diciendo algunas veces, uy, qué ilusión, a ver lo que va a pasar mañana. Señores, esto no es un show. Para vosotros sacar las entradas y poneros en las gradas y quedar mirando como espectadores sin mojarse. No, señores. Las implicaciones de mi presencia en este mundo, de mi paso por este mundo, las implicaciones de quién soy yo, demandan una respuesta. No se pueden ignorar. Tendrán ustedes que bajar de las gradas, señores, tendrán que ponerse delante de mí, tendrán que confesar lo que yo soy, contestar la pregunta con todas las consecuencias. Y van a haber consecuencias, ¿eh? De esto hemos leído después en los versículos finales que hemos leído en nuestra lectura. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, hay consecuencias, ¿eh? Si alguno quiere venir en pos de mí, que lo sepa, que tendrá que negarse a sí mismo y tomar su cruz y seguirme. Pero señores, esto no es un show. Vosotros habéis visto cosas, ahora hay que contestar. Venga, bajar de las gradas. Contemplar y reflexionar sobre lo que habéis visto y contestar. Me parece que nosotros también pronto o tarde tenemos que llevar a nuestros oyentes a decir, oiga, que usted no puede ser espectador, ¿eh? Esto ha pasado en tu mundo.
Y este Señor, si es Señor de verdad y ha resucitado a los muertos, vive, no ha pasado la historia. Ustedes viven delante de Él ahora, delante de Él como Pedro estaba delante de Él. Y el Señor pregunta lo mismo, ¿y tú quién dices que soy yo? Demanda una respuesta. Jesús les enfrenta consigo mismo de tal manera que exige una respuesta de ellos. ¿Vosotros quién decís que yo soy? Bueno, Señor, unos dicen que eres Elías, y otros Jeremías, y otros Juan Bautista, y otros, algunos de los grandes profetas. Ya. Pero el Señor no les permite esconderse detrás de las opiniones de otros. Hubiese sido inútil que hubiesen dicho, bueno, Señor, nosotros simplemente somos sencillos pescadores, no somos teólogos. Doctores tiene la Santa Madre Iglesia. Doctores tiene la Santa Madre Iglesia. Pregunte usted a los doctores de la Santa Madre Iglesia. Hubiese sido inútil que el Señor hubiese hablado así, porque el Señor hubiese contestado, señores, yo os pregunto a vosotros, porque vosotros sois personas con personalidad propia. Ustedes, hechos en imagen y semejanza de Dios, y aquí está hablando el Creador con ellos, yo no sé hasta qué punto en toda esa magnífica dimensión había penetrado todavía hasta el fondo de sus mentes. Hechos en imagen y semejanza de Dios, con un cerebro propio que percibe y piensa y razona y reflexiona y puede llegar a conclusiones, porque ustedes están hechos como seres pensantes, con un cerebro, señores. Con una conciencia propia que arroja la misma luz de Dios dentro del alma y da luz. Ustedes. Y con un libre albedrío que Dios mismo ha dado y respeta en el hombre, que les da a ustedes la capacidad de tomar decisiones personales y ser personalmente responsables de sus decisiones. Porque viene, señores, un gran día, el gran trono blanco, el gran juicio al final de la historia, en que todo ser estará delante del gran trono de Dios y cada uno dará respuesta de sí. Nadie dirá en aquel entonces, bueno, yo soy pescador, parrendero de la calle, a ver si... ¿Dónde está el predicador, el pastor de nuestra iglesia, el doctor o los doctores de la Santa Madre Iglesia? Señores, ustedes son personas responsables, con mente, cerebro, emociones, voluntad propia, responsables. Yo os pregunto a vosotros, ¿vosotros quién decís que soy yo? Y más... Jesús les enfrenta consigo mismo de tal manera que les lleva a la conclusión que Él es único, incomparable, superior a todos los demás, en una categoría totalmente diferente y aparte. Yo sé que esto ya lo hemos dicho, pero quiero enfatizarlo por la siguiente razón. Hay muchos en el día de hoy que están dispuestos a decir, y esto se está abundando mucho en el día de hoy con... la religión de la nueva era, se llama, ¿no? En español, la nueva era. ¿Habéis oído de la nueva era? ¿Sí? Muy bien, Jesús y otras religiones. Que esto no es nada nuevo, esto sale de vez en cuando y después la gente cree que son cosas nuevas y son tan viejas como el mundo mismo. Que sí, que Jesús, hombre, es un gran líder indudablemente, un gran líder religioso, digno de nuestra admiración, oiga usted. Y seguramente comparable a otros grandes líderes que han habido en la historia del mundo. Buda, hombre, ese también era un gran líder para su gente y su nación y sus circunstancias y tiempo. Y Mahoma, que en otra parte del mundo, para otra raza de este mundo y tal, y en otras circunstancias y en otro momento histórico, Buda, Mahoma, y el Guru, y Gandhi, y Martin Luther King, y 50.000 más. Y Jesús en el mismo rango. No, señores, un momento. ¿Quién dice la gente que yo soy? Juan el Bautista, algunos. El más grande de los profetas. Difícil tal vez clasificarlos, porque si después hablas de Elías, que también dice, otros dicen Elías, pues Elías menudo profeta que era Elías. Y Jeremías, ¿qué me vais a decir de Jeremías? Y otro de los grandes profetas, y el Señor Jesucristo contesta, está bien, hay que ver. No está mal, me gusta.
en 32 años de una carpintería en Nazaret a ser encumbrado en la opinión del pueblo de Israel con los grandes profetas de Israel. No está mal, ¿eh? Esto funciona, muchachos. Vamos bien, de viento en popa. Hay que ver, ayer sentido carpintero, ahora entre los grandes. No, señor. No, señor. No se le puede poner a Jesús en esa misma categoría. Porque si haces eso, entonces estás negando lo que significa esta gran frase, el Hijo del Dios viviente. Insiste en llevarles a la conclusión y la confesión que Él es superior a todos, único. El divino Hijo de Dios, venido a nuestro mundo, desde ese mundo sobrenatural de afuera, desde el mismo trono de Dios, nuestro Creador, pisando nuestro suelo, visitando sus criaturas para resolver el gran dilema de su pecado y de su frustración y de su desesperación, viviendo sin Dios, sin esperanza, sin rumbo y sin saber de dónde vienen y a dónde van. El Creador, que pasa por breves momentos por la historia de nuestro mundo y dice: ¿y tú quién dices que yo soy? Señores, tocamos la esencia del Evangelio, lo que es central y esencial. Hay mucho más que no es tan esencial para comenzar, hay mucho más que fluye de esto. Pero tenemos que hacer esto. Y ahora sí que tengo que terminar. La tercera lección sale en la tercera pincelada. Señores, tengan ustedes en cuenta que es necesario lo que ahora os voy a decir. Que yo vaya a Jerusalén, que padezca, que sea muerto y que resucite. No, dice Pedro, ponte detrás de mí, dice Satanás, dice el Señor. Pobre Pedro, no entendía bien todavía las implicaciones. Estamos aquí tocando lo que es absolutamente esencial. Y yo digo que yo no puedo ya hablar de esto porque se ha ido el tiempo, aunque todavía dice las 8 menos 10, así que podemos estar aquí todavía un par de horas más, ¿verdad? El determinado consejo y providencia de Dios, señores, el plan de Dios. Porque no se puede restaurar este mundo perdido. No se podrá nunca edificar aquí el reino de Dios tan deseado, la utopía que la gente busca, que los políticos prometen, que los poetas profetizan o los profetas profetizan, que los poetas sueñan, que la gente añora y desea, especialmente los que están muriéndose como moscas en tantas situaciones miserables por este desdichado mundo. No se podrá hacer hasta no solucionar el problema del pecado. Y no hay otra manera, señores, de solucionarlo. Y esto lo vamos a ver, entonces mi último punto es el último himno que vamos a cantar ahora, y con esto cierro. No hubo solución aparte de la cruz. Se podría hablar de esto mucho tiempo. El dilema humano es de tal índole, las raíces del pecado tan hondas y tan enrevesadas dentro del corazón y el espíritu y la mente y el alma del hombre, que no hubo y no hay solución aparte de la cruz. Dios mismo no encontró ninguna solución aparte de la cruz para tu salvación. Él tuvo que entregar a su Hijo, a Jesús. No hubo solución, solo la cruz. Puestos los ojos en Jesús, en nuestra evangelización, el mensaje central y esencial de nuestra fe cristiana. Y voy a volver a decir algo que se ha dicho de distintas maneras en otras predicaciones a lo largo de estos días. Señores, para poder hacer esto, tú y yo tendremos que tener encuentros con Jesús muy diarios, muy cercanos, muy reales, para llegar a conocerle más, quedar más entusiasmados con Él
y poder dar a conocer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Puestos los ojos en Jesús, en nuestra evangelización. Amén.